¿Se le pones silencio a tu micrófono, por fin? Ah, sí, ya, el del gas. Sí. Ya cuando quieras intervenir o cuando quieras comentar o preguntar algo, pues ya le abres tu micrófono. Pero ahorita vamos a dejarlo así porque luego yo tengo el mío abierto, si Sí, tú tienes porfa. el tuyo abierto y los demás, pues se hace un ruidero. Sí, Entonces vamos a comenzar ya. Ya si alguien más se va añadiendo, bueno, pues ahí lo vamos aceptando. Durante esta semana estuvieron o están trabajando todavía con los contenidos que tienen que ver ya propiamente con lo que es la psicología clínica, cuál es su campo de estudio, cuáles son sus objetivos, etcétera. Además de ya ir checando también para esta última actividad de esta semana, cuáles son los modelos de entrenamiento o de intervención en psicología clínica. Entonces, sobre eso va a tratar la videoconferencia del día de hoy. Voy a tratar de explicar de manera bastante breve, pues, qué es la psicología clínica, cuál es su campo de estudio y sobre todo lo que tiene que ver con las características de estos modelos de los que les hablo, bueno, de los que les hablan los recursos que yo les subí. Entonces, vamos a empezar la presentación. A ver, aquí. Muy bien. Ok. Entonces, como decía, durante la sesión pasada estuvimos viendo algunos antecedentes de lo que es la psicología clínica, es decir, cómo surge, a raíz de qué acontecimientos fueron relevantes para su surgimiento y para su desarrollo a lo largo de la historia. Entonces vamos ya a centrarnos primeramente en lo que es la psicología clínica. Y la psicología clínica vamos a poder definirla como una rama de la psicología en general, pero esta investiga y aplica todos los principios teóricos a una situación única y exclusiva de un paciente. La psicología clínica estudia, vamos a llamarlo así, exclusivamente la conducta humana, es decir, aquello que es observable y no solamente busca información como otras ramas de la psicología, sino que constantemente se encuentra tratando de aplicar estos conocimientos o estas teorías a el tratamiento de los pacientes. Entonces tenemos que la psicología clínica es la rama de la psicología que estudia la conducta humana, sobre todo en lo que tiene que ver con las conductas alteradas o los trastornos que, bueno, nosotros coloquialmente conocemos como trastornos mentales o enfermedades mentales. ¿Cuál es el campo de la psicología clínica? Es decir, ¿dónde se desarrolla la aplicación de esta rama de la psicología? ¿Cuál es su área de trabajo, por llamarlo así? El campo de la psicología clínica comprende tanto investigación como enseñanza, servicios, sobre todo los que tienen que ver, como ya comentaba, con la aplicación de los principios, los métodos y los procedimientos para poder entender, para poder predecir y de alguna manera controlar la conducta de los individuos. Entonces, digamos que la psicología clínica se va a desarrollar siempre en un área de trabajo o en los lugares donde se requiera realizar esto, ¿sí? Donde haya investigación, donde haya enseñanza, donde haya servicios para pacientes, por ejemplo. Entonces, en todos estos lugares es donde se desarrolla la psicología clínica. Entonces, así podemos ver que puede ser en universidades, escuelas, instituciones donde se forman otros psicólogos. Esto en la enseñanza y la investigación, por ejemplo, donde hay servicios, bueno, en hospitales, en clínicas y en consultorios particulares. Entonces, vamos a decir que el campo de la psicología clínica realmente es muy amplio y es, digamos que el más fructífero, de los más fructíferos dentro de la psicología general. Esta rama de la psicología clínica, es una de las más conocidas y es una de las más acudidas, digamos, tanto por los estudiantes que
que se forman en psicología como por los usuarios. Ahora, ¿dónde convergen o dónde es que se tocan la psicología clínica y la psicología de la salud? O se preguntarán, ¿qué tiene que ver la psicología clínica si nuestra materia es de psicología de la salud? Bueno, hay dos razones. La primera, pues es porque es importante conocer cuáles son los antecedentes de la psicología de la salud, cuáles son aquellas ramas de la psicología de las cuales toma conocimientos para poder aplicarlos en su área. Y otra es porque hay un punto donde convergen estas dos ramas y ahorita vamos a ver cuáles. La Asociación de Psicología Americana ha establecido algunos objetivos que son prioritarios para la psicología de la salud. Y entre estos objetivos, digamos que interviene en algunos la psicología clínica o los conocimientos que se generan dentro de esta rama de la psicología. El primer objetivo que propone la APA es el de comprender y evaluar la interacción que existe entre el estado de bienestar físico y los diferentes factores, tanto biológicos, psicológicos y sociales, que se requieren para lograr este estado de bienestar. También otro de los objetivos es entender cómo las teorías, o sea, los conocimientos que se generan, los principios y los métodos de investigación en psicología se pueden aplicar para que para poder potenciar los enfoques biomédicos en la promoción y en la prevención de la salud. Entonces, vemos aquí cómo ya se va perfilando que estamos hablando de conductas, estaríamos hablando de hábitos, y eso totalmente tiene que ver con la psicología clínica, porque ya dijimos que la psicología clínica estudia ¿qué? La conducta. Entonces, bueno, vamos por ahí. Un tercer objetivo es el de comprender la naturaleza de la respuesta que tenemos los seres humanos al estrés y cuál es la importancia de esta respuesta en la adquisición de un gran número de problemas de salud. Toda esta cuestión del estrés no es un tema nuevo, es un tema que ya se ha venido estudiando desde hace décadas. Sin embargo, ahora tiene más auge, vamos a decirlo así, por las condiciones pues en las que vivimos actualmente, ¿sí? El tren de vida que llevamos, el avance de las sociedades en muchos sentidos, nos ha llevado a estar más expuestos a tener una respuesta de estrés ante las diferentes actividades que tenemos o ante los diferentes acontecimientos de nuestra vida diaria. Entonces, ¿quién puede estudiar esta respuesta de estrés? ¿Quién la mide? ¿Quién la evalúa? ¿Quién la da tratamiento? La psicología clínica. Entonces, es de aquí de donde toma la psicología de la salud ese conocimiento y lo aplica, ¿sí? A evaluar cómo influye este estrés o esta respuesta de estrés en diferentes enfermedades, ¿sí? En la hipertensión arterial, por ejemplo, en algunos otros trastornos como incluso gastritis, todos los que tienen que ver con el sistema digestivo, por ejemplo, en muchas ocasiones tienen un factor muy importante que es una respuesta de estrés. Entonces, bueno, vemos que de aquí también toma esos conocimientos. Y un cuarto objetivo es el de entender cómo los métodos y técnicas conductuales y cognitivas pueden ayudar a las personas a afrontar y a controlar este estrés. Entonces, aquí otra vez vuelve a tomar de la psicología clínica. Otro de los objetivos también es desarrollar las habilidades necesarias para diseñar y aplicar programas los cuales su objetivo sea el de crear o incrementar hábitos, ¿sí? Y estilos de vida saludables. Es lo que vemos, por ejemplo, en las campañas, ¿sí? En las campañas que se hacen en los centros de salud, en el seguro, en la Secretaría de Salud, etcétera. Campañas, por ejemplo, sobre la buena alimentación, sobre la actividad física, que son como las más populares, el famoso chécate, mídete, muévete, por ejemplo, es una campaña que, ¿qué es lo que busca? Cambiar un hábito, ¿sí? O crear un hábito nuevo en los usuarios, en la sociedad. ¿Y cómo cambiamos un hábito si no sabemos de qué manera funciona la conducta humana? Entonces, otra vez, la psicología clínica interviene aquí.
Bien, otro de los objetivos que se proponen es el de comprender las dificultades que experimentan los pacientes cuando deciden buscar tratamiento. Sí, en la clase pasada, en la videoconferencia pasada, hablábamos de cómo era visto el paciente en ciertos modelos de psicología de la salud, que se reducía como a un simple objeto a estudiar. Bueno, eso ha cambiado, como ya lo mencionamos, y el paciente ahora tiene un papel muy activo en su recuperación, en el mantenimiento de su salud. Entonces, es importante también evaluar y estudiar esta área de la relación entre paciente y enfermedad, paciente y el servicio de salud, por ejemplo. El séptimo objetivo es el de ser conscientes del estado y de las condiciones que los pacientes experimentan en el hospital, ya adentro, ya cuando están internados, cuando van a hacer uso de algún servicio que se da en ese hospital. Y también los factores que afectan a que ellos se adhieran o se apeguen a sus tratamientos médicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando va el típico paciente que tiene, por ejemplo, diabetes y no sigue su tratamiento y entonces va a quejarse con su doctor, es que no sirve ese tratamiento, ajá, pero usted se apegó al tratamiento, ¿por qué no lo hizo? Entonces, ahí también es como otra área en la que convergen tanto psicología clínica como psicología de la salud. Otro de los objetivos que propuso la asociación es el de entender las diferencias que existen entre los diferentes métodos psicológicos y médicos para la reducción del dolor y cómo estos pueden combinarse para mejorar la eficacia de ciertos tratamientos. El ser conscientes del impacto que las enfermedades que incapacitan, por ejemplo, o las enfermedades terminales producen en los pacientes y su familia. Por ejemplo, en enfermedades oncológicas, todas aquellas que definitivamente o la mayoría de los casos llegan a una etapa en la que ya no se puede hacer más por el paciente más que brindarle cuidados paliativos. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo toman las familias? ¿Y cómo se puede hacer un acompañamiento para que este paciente tenga una calidad de vida en la medida de lo posible? Entonces, ahí es otro punto. Y ya para terminar con los objetivos, el descubrir y entender cómo las técnicas y los principios que se generaron en psicología pueden aplicarse para ayudar a los pacientes para afrontar y tratar de controlar ciertas enfermedades crónicas. Entonces, como vemos, la psicología clínica realmente interviene en todos estos objetivos que tiene la psicología de la salud. Es por eso que es tan importante que sepamos de dónde viene la psicología clínica, qué es lo que estudia, cuál es su campo de acción y cuáles son los modelos con los cuales trabaja. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profa. ¿Sigues ahí? Okay. Sí, aquí sigue. Bueno, vamos a seguir. Espera, déjame ver si, porque escuché como una notificación y luego es como de que alguien quiere entrar. A ver. No, ¿por qué estoy dos veces? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a seguir. Ahí, ¿sí ves la presentación ahí? Sí, profa, sí la veo. Bueno, entonces. Sí, ya apareció. Ok, perfecto. Vamos a seguir. Quiero presentar este cuadro, que es un cuadro en el cual se enuncian o se mencionan las principales características tanto de la psicología clínica como de la psicología de la salud, porque lo que quiero es que relacionen realmente como qué tienen que ver estas dos ramas. Y bueno, tenemos pues que el objeto de estudio de la psicología clínica van a ser propiamente los trastornos psicopatológicos, ¿sí? O los trastornos mentales o los trastornos de la conducta. En el caso de la psicología de la salud, su objeto de estudio como tal, pues es la salud o el estado de salud del individuo. Y todo lo que ello se deriva, salud, enfermedad, salud paciente, etc. En el caso de la psicología clínica, su modelo o el modelo más utilizado es el modelo conductual. Ahorita que pasemos a los modelos, vas a ver un poco más a profundidad de qué estoy hablando cuando digo modelo conductual.
En el caso de la psicología de la salud, su modelo es conductual y psicométrico. ¿A qué se refiere psicométrico? A toda esta parte de evaluación de la conducta o evaluación de los síntomas observables que tienen que ver con test, con pruebas, etcétera. La psicología de la clínica hace énfasis siempre en el tratamiento del paciente, ¿sí? En el tratamiento de estos trastornos psicológicos o de estos trastornos mentales que son su objeto de estudio. Y en el caso de la psicología de la salud, su énfasis no va a estar en el tratamiento, sino va a estar en la promoción y en la prevención de enfermedades, tanto físicas como mentales. Los sujetos a quienes estudia la psicología clínica, a quien se les aplica, es a individuos. Sí, la psicología clínica siempre se trabaja o casi siempre a un nivel individual. ¿Por qué? Porque hace también énfasis en las diferencias individuales, es decir, en que cada sistema nervioso, cada cerebro es único, es diferente y destaca estas diferencias individuales porque lo que yo te puedo aplicar a ti con un tratamiento, no se lo puedo aplicar a otra persona. A lo mejor ciertas técnicas, pero no el mismo plan de tratamiento, porque tú tienes unas diferencias individuales y la otra persona tiene otras. Entonces, es por eso que la psicología clínica trabaja a este nivel, a un nivel individual. Y por el lado de la psicología de la salud, por el contrario, trabaja más bien a un nivel comunitario. Los sujetos a los que quiere llegar o a los que quiere impactar es a una gran masa, o sea, a la comunidad. Por eso vemos que se lleva a cabo o tiene su área de trabajo la psicología de la salud en hospitales, en clínicas, en instituciones, ¿sí? Bueno, vamos ahora sí a pasar a lo que son los modelos en psicología clínica y vamos a entender estos modelos como sistemas tanto de conocimientos como de técnicas, como de principios para poder abordar un problema, ¿sí? Para poder abordar su objeto de estudio. Es como si, no sé, por ejemplo, vamos a suponer que el objeto de estudio, ahora sí creo que escuché una notificación, a ver, ¿cómo le hago para...? Sí, vamos a admitir aquí. Ok. Ya está. Entonces, bien. Comentaba que vamos a hacer de cuenta que el objeto de estudio es una pintura, un cuadro, por ejemplo. Yo lo voy a ver de una forma, algún otro lo va a ver de otra forma, alguien más lo va a ver de otra forma y cada quien va a tener como su propia percepción de lo que ese cuadro representa, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que en el caso de los modelos en psicología clínica es una metáfora parecida. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio es la conducta humana, pero la forma en cómo se aborda el estudio de esa conducta humana desde diferentes perspectivas, a eso se le llama modelo, o vamos a decir que esos son los modelos. La forma en cómo abordo el problema, la forma en cómo me acerco a este objeto de estudio. Y cada uno de estos modelos tiene características propias, tiene principios básicos propios, porque, como ya menciono, es una perspectiva cada uno de ellos. Entonces, bueno, existen diferentes modelos que son teóricos y estos varían en diferentes aspectos importantes, tales como lo que les mencionaba hace rato, la forma en cómo concibe cada uno de ellos la conducta normal y anormal, los trastornos psicológicos, cuáles son las variantes relevantes en el desarrollo y en el mantenimiento de estas conductas y trastornos, las relaciones que existen entre las variables, los modos y los métodos que tienen para recoger datos, si cada uno de los modelos tiene una forma propia de recoger datos o de hacer investigación. También cuáles son los objetivos que se buscan con la intervención y la forma en cómo esto se lleva a cabo. Entonces, bueno, hasta aquí queda claro qué es un modelo. Sí. Sí, a ver qué es un modelo. Díganme.
Un modelo es lo que va a representar una persona a base de una teoría, ¿no? Bueno, sí, no necesariamente a una persona. Estos modelos, digamos que son estructuras teóricas que lo que nos van a permitir es cómo abordo el problema, ¿sí? Cómo abordo la conducta humana. Y puede ser formulado por una persona o por un grupo de personas. Por lo general son grupos de personas, ¿sí? Entonces, bien, veo que más o menos se acercan a la definición, pero es importante que lo tengamos claro. Un modelo es un sistema de principios básicos, es una forma de ver el problema, es una perspectiva particular, ¿sí? Que tiene unas personas o un grupo de personas para abordar el objeto de estudio. Ahorita lo vamos a ver más claramente. Bien, entonces vamos a empezar con el modelo médico u orgánico, que también se le puede llamar así. Este modelo en psicología clínica considera que la conducta anormal es el resultado de alteraciones, ya sea biológicas heredadas o bien adquiridas, pero siempre biológicas, y que pueden ser estructurales, o sea, a nivel de una estructura en el cerebro a lo mejor, o funcionales, es decir, que esté afectada alguna función del sistema nervioso, ¿sí? Este modelo hace énfasis en el tratamiento a seguir para poder aliviar, digamos, esa conducta anormal, y el cual siempre va a ser, pues, de tipo médico. ¿Cómo que de tipo médico? Bueno, con fármacos, con psicocirugía o bien con terapia electroconvulsiva. Este modelo, quiero decirles que está ya obsoleto. Muchos de sus principios pues ya no tienen valía en nuestros días porque gracias al avance de la ciencia, bueno, se han ido formulando otros modelos más efectivos. ¿Ustedes creen que toda conducta anormal o todo trastorno mental podría tratarse solamente con fármacos o con psicocirugía o con terapia electroconvulsiva, que son electroshocks? Eso ya no se usa, eso se usaba en un Viejo, ¿no? principio. Ya. Así es, eso ya realmente ahorita no se usa, eso incluso la terapia electroconvulsiva en muchos países está prohibida, o sea, es algo que ya no, o sea, no se usa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esto en realidad no tenía pues mucha efectividad o bien tenía efectos adversos muy negativos para el paciente. Entonces, como vemos, como les decía hace un rato, un modelo es una forma de ver el problema, una forma de abordarlo. ¿Y cómo lo ve el modelo médico? Como algo que se tiene que tratar con fármacos, con electroshocks o con psicocirugía, ¿sí? Lobotomías, por ejemplo. Antes, ¿qué hacían? Te abrían pues un cuadrito en el cráneo y hacían una pequeña incisión en ciertas áreas del cerebro para inhibir algunas conductas, pero esto a la larga también tenía efectos pues muy negativos para los pacientes, no fue efectivo, pero pues era una forma de percibir el problema, era una forma de abordar el problema. Creo que me parece que el único, el único principio o la única característica que hasta nuestros días se retoma de este modelo es pues el tratamiento farmacológico. Este sí, bueno, es necesario en algunos casos, pero siempre pues con ciertas restricciones, ¿no? Entonces, bueno, vemos que este modelo era bastante restrictivo. Hay otro modelo que es el modelo comunitario. Este modelo, digamos que considera que la conducta humana depende de la interacción de la persona con su entorno, ¿sí? Incluye también algunos factores ambientales, interpersonales y sociales. Hace énfasis en la prevención secundaria y primaria. ¿Cuáles serán estos niveles de prevención? ¿Han escuchado de ellos? De la prevención secundaria y la prevención primaria. ¿Niveles de atención? No, de prevención. Ah, no, creo que no. ¿O no son los de las campañas de promoción?
Ándale, sí, tiene que ver algo con ellos. En psicología, el nivel de prevención secundario se refiere precisamente a esto, a la reeducación de la sociedad sobre algunos problemas de salud, tanto física como mental. Sí, las campañas, la publicidad, los cursos, los talleres, etcétera. A eso le vamos a llamar prevención secundaria. Y la prevención primaria lo que hace es intervenir para que estos problemas no se vuelvan a presentar en un futuro, ¿sí? También por medio de reeducación, por medio de poner en práctica ciertos programas, entonces, de manera que este problema no vuelva a surgir después. Que bueno, eso es algo un poco difícil, pero así es como trabaja la prevención secundaria y la primaria. También hace énfasis este modelo en la intervención en situaciones de crisis. ¿Cuáles serían situaciones de crisis? Bueno, enfermedades graves, separaciones, muertes de los seres queridos, desastres naturales, ruina económica, intento de suicidio. Es decir, son situaciones en las que puede ser que tu vida esté en peligro, ¿sí? Situaciones inesperadas, situaciones sorpresivas y situaciones que de alguna manera representan como un punto de quiebre, tanto para la persona como para su salud. Entonces, como vemos, este modelo no le da mucha importancia, vamos a llamarlo así, a los factores orgánicos, sí, o biológicos de la persona, sino más bien hace énfasis en la relación que tiene esta persona con su entorno. Y lo que menciona este modelo es que es de ahí de donde se generan ciertas conductas, ¿sí? Le da mucha importancia a la relación que tiene el individuo con los demás y con su entorno. Y vemos, por ejemplo, que este modelo comunitario se aplica cuando, por ejemplo, hay un desastre natural, bueno, hay una brigada de psicólogos, por ejemplo, aquí les puse unas imágenes, hay una brigada de psicólogos que va a atender personas que se encuentren en una situación crítica o de crisis. También, por ejemplo, este modelo comunitario se utiliza en el abordamiento de problemas de salud, como lo es el alcoholismo, la drogadicción, y por otro lado, en educación o reeducación de la sociedad, por ejemplo, en temas que tienen que ver con métodos anticonceptivos, sana sexualidad, incluso también puede ser en alimentación, en hábitos, ¿sí? Entonces, el modelo comunitario se centra más en esta interacción del individuo con su entorno. Un tercer modelo es el modelo psicodinámico, ¿sí? Y me parece que por muchos años ha sido el más conocido y el más popular, aunque no el más efectivo, de nuevo. ¿Por qué el más conocido y el más popular en psicología clínica? Porque este modelo psicodinámico es prácticamente psicoanálisis. Todos conocemos la caricatura del psicoanalista sentado, escribiendo lo que su paciente le va contando, el paciente acostado en el diván. Bueno, es como una caricatura muy popular, que de alguna manera para la sociedad en general, pues representa este modelo, el modelo psicodinámico. Uno de sus principios básicos es el determinismo. ¿A qué se refiere con determinismo? A que el ser humano está determinado y depende de factores intrapsíquicos, tales como sus impulsos, sus deseos, su motivación y sus conflictos internos. Con factores intrapsíquicos me refiero a sus procesos o a los procesos de su estructura mental, ¿sí? Y hace énfasis este modelo en el papel que tiene el conflicto de poder satisfacer estos impulsos o estos deseos como uno de los síntomas neuróticos, ¿sí? O patológicos de la mente, vamos a llamarlos así. Los procesos que no son conscientes y los mecanismos de defensa. Una de las principales teorías dentro de este modelo psicodinámico, como ya les decía, es el psicoanálisis. ¿Alguien sabe algo de psicoanálisis o han escuchado algo alguna vez? El psicoanálisis, no sé, es que lo confundí con otra cosa, pero no. Ok, bueno, el psicoanálisis es una teoría formulada por Sigmund Freud en Viena, en Austria realmente.
después de la Segunda Guerra Mundial, como vimos en la sesión pasada, hubo como este desarrollo explosivo de psicología. Y uno de los principales representantes de esas épocas fue Sigmund Freud. Él era un médico que se dedicó a estudiar pues la estructura mental de sus pacientes, de los individuos, y a base de estos pacientes, con base en toda la información que él recolectó de las sesiones que tenía con sus pacientes, desarrolló toda esta teoría que se llama la teoría psicoanalítica. No se las voy a explicar ahorita porque es larguísima, pero bueno, voy a tocar nada más como los puntos principales que son estos, es decir, los síntomas neuróticos, los procesos inconscientes y los mecanismos de defensa. Él decía que todos tenemos ciertos procesos mentales de los que no somos conscientes, ¿sí? Y que cuando estos se hacen conscientes, nosotros somos capaces de ver, pues, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras motivaciones, y que cuando estos no son satisfactorios para nosotros, tenemos ciertos mecanismos de defensa que aplicamos para poder proteger nuestra estructura mental. Algunos mecanismos de defensa que él mencionaba, por ejemplo, es el mecanismo de la negación, ¿sí? Por ejemplo, cuando voy a decir que tengo una adicción al alcohol, por ejemplo. Y mi familia ya me dijo que tengo ese problema, en mi trabajo ya me dijeron que tengo ese problema, pero yo sigo diciendo que yo no tengo ese problema. No lo acepto, no lo reconozco. Es decir, como el aceptarlo me causaría un sufrimiento o me causaría a lo mejor dolor o no lo quiero aceptar, ¿qué hago? Utilizo un mecanismo de defensa que es el de la negación. Lo niego, me lo niego a mí mismo y es como si no lo tuviera, ¿sí? Es por ponerles un ejemplo. Entonces, esta teoría realmente es muy amplia, es muy larga en cuanto a su desarrollo. Sin embargo, a nuestros días también está ya bastante en desuso porque no hay forma de comprobar esto. O sea, ¿cómo compruebo ese mecanismo de defensa? ¿Con qué evidencias puedo comprobar esas estructuras mentales de las que hablaba Freud? Sí, es como una crítica que se le ha hecho tanto a este modelo como a su principal teoría, que es el psicoanálisis. Entonces, como les decía, él mencionaba que nosotros somos como un iceberg, ¿no? Vamos a decirlo así. Y que la puntita del iceberg es lo que los demás pueden observar en nosotros, nuestras conductas conscientes, ¿sí? Lo que todos vemos, lo que está en la superficie. Pero que debajo de esa superficie había un área mental a la cual él llamó preconsciente. Es como esta vida interna que tú llevas contigo mismo. Y debajo de esa capita hay otra capa que es la inconsciente, donde se alojaban todos nuestros impulsos, nuestros deseos reprimidos, nuestros traumas, entre muchos otros conceptos. Entonces, básicamente su teoría se reduce a esto. Y de ahí se derivan muchos otros conceptos. Pero de nuevo, este modelo y esta teoría realmente a nuestros días está en desuso porque ¿cómo compruebo esa estructura mental? Es decir, si yo hago un mapeo del cerebro, no, pues no va a decir, ay, mira, aquí está el yo, aquí está el super yo, aquí está el ello. No es así. Entonces, es un problema al cual se ha enfrentado este modelo y esta teoría, y el cual no ha podido resolver porque no hay forma de probar esto pues con evidencia científica, que es a lo cual en nuestros días es a lo cual tendemos o a lo cual hacia donde vamos, a la evidencia científica. Entonces, bueno, ese fue como uno de los modelos. Otro de los modelos. Hay otro modelo que es el modelo fenomenológico. ¿A qué me refiero con fenomenológico? A que se basa solamente en un fenómeno o en un acontecimiento particular, ¿sí? Estos modelos también se les llama humanista o experiencial. Tiene que ver con la experiencia propia de la persona. Sus principales características son que busca siempre la autonomía personal y la responsabilidad social. Este modelo hace énfasis en la autorrealización de los individuos. Dice que los individuos siempre tienden a ir hacia sus metas
y hacia la búsqueda de sentido en su vida, así como tiene también una visión global del individuo. Y dentro de este modelo, digamos que las principales corrientes o las principales teorías es, por ejemplo, esta que es la teoría humanista, y está representada por un señor que se llama Abraham Maslow. Este psicólogo, él formuló lo que ahora conocemos como la pirámide de necesidades de Maslow, así se le llama en psicología y es muy usada, muy famosa. Y él menciona que todos tenemos una pirámide de necesidades que necesitamos cubrir, que en la base de esa pirámide están nuestras necesidades fisiológicas, como la alimentación, el vestir, todas las funciones biológicas de nuestro organismo. Después, una vez que tenemos cubiertas esas necesidades, él decía que buscamos cubrir nuestras necesidades de seguridad, como por ejemplo tener un empleo, tener un techo donde vivir, poder solventar nuestra vida, por decirlo así. Y que una vez cubiertas esas, íbamos a buscarlas del siguiente nivel, que son las necesidades sociales o de pertenencia, por ejemplo. Pertenecer a un grupo de familia o de amigos o de comunidad. Y que una vez que esas estaban cubiertas, pasábamos al siguiente nivel, que es el de las necesidades de estima o de reconocimiento. ¿Sí? Donde, por ejemplo, el tener un buen estatus económico o social, logros académicos, por ejemplo, o logros económicos, y que una vez resueltas esas necesidades, íbamos a la punta de la pirámide, que finalmente son las necesidades de autorrealización, o sea, aquellas que nos hacen sentir autorrealizados y plenos como personas. Y que cada quien pues tenía su pirámide de estas necesidades. Esa es una como de las teorías más conocidas dentro de este modelo fenomenológico. Y otra de ellas es la terapia centrada en el cliente. Se le llama así a este tipo de terapia, porque lo que hace es que estudia a ese cliente en particular, no se le llama ni siquiera paciente, se le llama cliente, y estudia a ese cliente en particular, y el tratamiento va enfocado solo a ese cliente, es como personalizado. Entonces, bueno, este modelo vemos cómo aborda al ser humano de manera muy particular. Vamos ahora al último de... Bueno, el penúltimo de los modelos es el modelo sistémico, o hay varios de estos. Los modelos sistémicos enfatizan el papel de los sistemas interpersonales. Estos ven la conducta humana como el resultado de una interacción en un sistema y hace énfasis en la interdependencia y en la adaptación o cambio que cada individuo tiene dentro de este sistema. Y dentro de estos modelos tenemos, por ejemplo, la terapia familiar, ¿sí? La terapia familiar forma parte de estos modelos. ¿Por qué? Porque ve a la familia como un sistema, ¿sí? No es como solo un individuo, sino los problemas que pudieran estar aquejando a esa familia tienen que ver con el funcionamiento del sistema, no de un individuo. Entonces, también se puede aplicar, por ejemplo, a organizaciones como instituciones, empresas, compañías, etcétera. Y cómo el ambiente laboral, por ejemplo, se determina por cómo interactúa todo ese sistema. Por eso se le llama modelo sistémico. Y ahora sí, el último de los modelos son los modelos conductuales y cognitivo-conductuales. En estos modelos se subraya la importancia de la conducta mesurable. ¿Qué es mesurable? Medible, ¿sí? Dentro de todos los modelos que ya vimos, estos son los que tienden más hacia el método científico, los que se apegan más al método científico. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan es que la conducta del individuo se pueda medir, se pueda registrar y se pueda controlar. Acentúan también la importancia de la influencia que tiene el ambiente sobre la conducta, ¿sí? A diferencia del modelo, por ejemplo, médico, que decía que todo era determinado por condiciones biológicas, a diferencia, por ejemplo, del modelo humanista, que se centra solo en un cliente, en estos modelos sí se le da importancia a la influencia que tiene el ambiente sobre nuestra conducta.
Y también le da un menor protagonismo, o sea, casi no le hace caso a los factores genéticos y orgánicos. No es que los ignore, pero sí les da un menor protagonismo, ¿sí? ¿Y qué teorías o qué terapias, por ejemplo, tenemos dentro de estos modelos? Bueno, todos aquellos que se basen, como ya decía, en medir conductas y en cambiar hábitos por medio de la modificación conductual. Este modelo, por ejemplo, dice que nuestro cerebro trabaja de la siguiente forma. Hay una situación en nuestro entorno, eso nos provoca un pensamiento, ese pensamiento nos provoca una emoción y esa emoción nos hace actuar, que es así como se determina la conducta humana. Y por eso es que le dan tanta importancia al ambiente, porque dicen que una situación determina nuestra conducta en cierta forma. Y son muy famosos estos experimentos que se hacen, bueno, ya no se hacen, creo que ya no se hacen, espero que ya no se hagan, con animalitos, sobre todo con ratas, en los cuales lo que se hacía era medir la conducta de las ratas, y hay uno muy famoso donde en uno de los experimentos a las ratitas se les daba una bolita de comida cada vez que oprimían una palanca o cada vez que apretaban un botón, por ejemplo, y veían cómo ellas aprendieron realmente a que si se la pasaban ahí apretando la palanquita, les caía y les caía comida. Es un aprendizaje, ese es otro de los pilares de estos modelos, el aprendizaje. Ellos dicen que todos nuestros hábitos son aprendidos y que así como los aprendimos, los podemos desaprender y cambiar por hábitos nuevos. A esto se le llama como una modificación conductual, en donde también interviene pues lo cognitivo, es decir, nuestros procesos mentales, conocer acerca de ellos para poder modificar nuestras conductas. A nuestros días, estos modelos son los más usados en terapia y son los más apegados, como ya decía, a la evidencia científica y al método científico. ¿Por qué? Porque se pueden medir sus resultados, ¿sí? Bueno, vamos a estos modelos, por ejemplo, también son en los cuales se basa el entrenamiento, por ejemplo, con animales, ¿sí? Con perros, por decir los más famosos. Bueno. Ahora, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, No, bueno, creo que es mucha información, pero espero que puedan después como darle otra revisada a esta grabación para que puedan como tenerlo un poco más claro, pueden irle pausando, tomando sus notas, así como irlo contrastando con los materiales que están en la plataforma, con los materiales que yo les proporcioné. ¿Para qué? Porque, bueno, la última actividad de esta semana es el cuadro comparativo sobre estos modelos. Entonces, ¿qué quiero en el cuadro? Aunque ya está especificado en la descripción del entregable, quiero hacer énfasis en que en el cuadro comparativo quiero que incluyan cuáles son los principios básicos de cada uno de estos modelos que yo les acabo de mencionar, en qué hacen énfasis cada uno de ellos y qué crítica tienen, porque todos tienen una crítica a favor o en contra, es decir, es como si fueran cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de esos modelos. ¿Sí? Entonces, estos tres rubros quiero que los aborden en su cuadro comparativo. Principios básicos de cada modelo, en qué hacen énfasis y cuáles son las críticas que se le hace a cada uno de esos modelos. Okay. Y para terminar, he revisado algunas de sus tareas, no solo de esta sesión, sino de las sesiones anteriores. Y cuando, por ejemplo, yo les pido que hablen sobre objeto de estudio y objetivos, he notado que algunos han tenido algunas confusiones, entonces nada más quería como clarificarlo. El objeto se refiere al objeto de estudio, es decir, qué o a quién estudia la psicología clínica, la psicología de la salud o cualquier ciencia que se les pregunte. Si yo les pregunto cuál es el objeto de estudio de la psicología de la salud, bueno, pues es la salud en sí, la relación salud-enfermedad. Si yo les pregunto cuál es el objeto de estudio de la psicología clínica, se los acabo de decir al inicio, la conducta humana, anormal y normal, ¿sí? Entonces es como, el objeto es a quién o qué estudia esa rama o esa ciencia.
Y los objetivos es qué pretende lograr esta ciencia o esta rama, hasta dónde quiere llegar, cuáles son sus alcances, cuál es la meta, qué pretende, ¿sí? Entonces quería como hacer esta distinción nada más entre objeto de estudio y objetivos. Son dos cosas diferentes para que no se les vaya a confundir a la hora, por ejemplo, del examen o alguna cuestión. Bueno, chicos, entonces, déjenme aquí. Bien, espero que esta información puedan, como ya les dije, irla contrastando con sus recursos, vayan tomando sus notas y cualquier cosa, saben que estoy disponible ahí por el correo electrónico o en el grupo. ¿Sale? Sí, Miss. Muy bien, chicos, entonces ya los dejo porque ya son las 10. Nos vemos el próximo jueves. Sí, profa, gracias. Ok, chicos, bye. Bye. ¿Tiene mucho flores?